Hola gente de Venezuela, me vine a la Plaza Bicentenario en San Juan de los Morros, estado Guárico, entre la Villa Olímpica y el Parque Eneas Perdomo. Estoy con Manuel Bolívar, dirigente del PSUV, profesor en la Universidad Simón Rodríguez. Vamos a conversar diferentes temas. Hola Manuel, saludos. Bueno, un saludo, profesor Orlando. Qué bien estar aquí. Bueno, un día tentativo, lluvioso, dirían mis ancestros, mis padres, mis abuelos, encapotado. Digamos que no anuncia tempestad, sino más bien bienaventuranza. Estar aquí en una plaza que ha tenido diferentes nombres, entre unas de ellas la Plaza del Estudiante, hoy Plaza Bicentenaria. Honrado de estar aquí en esta plaza recuperada, en estos espacios, de ver estos espacios y que son de significativo, sobre todo para nosotros que siempre estamos apegados en el hecho histórico. Así es, Manuel. La primera pregunta tiene que ver en qué anda, porque siempre que nos conseguimos con alguien le preguntamos en qué anda. Sí, indudablemente uno, tú sabes, la inquietud está en la formación que tenemos como militantes de la esperanza, militantes de un pueblo de hidalguía, de pronunciamiento permanente. Estamos siempre en esa inquietud, en búsqueda de los procesos de descolonización, en búsqueda de pensar, en búsqueda de hacer la crítica, pero no quedarnos en la crítica destructiva, sino más bien yo acompaño siempre ese proceso de crítica con un apellido que es la crítica constructiva, que es esa crítica, pero la crítica que propone. También, indudablemente, bueno, en mi universidad, dando clases como profesor universitario, venido un tiempo de trabajar allá en el Ministerio de Educación con la profesora Gisela Toro de Lara, acompañándola en el viceministerio como tal, y por supuesto terminando unos estudios que tienen que ver, que estaban por ahí, como quien dice, un poco congelados y que han sido retomados y que gracias a Dios están llegando a buen término. Tenemos acto de grado dentro de poco entonces. Sí, Dios mediante, en diciembre estoy recibiendo el título de doctor en pedagogía crítica. Es decir, que no estaba escondido, sino estudiando. Estudiando, porque tiene que ser. Yo creo que Chávez siempre estuvo en eso. Yo creo que Chávez siempre, si algo nos incentivó el presidente Chávez, fue la formación. Y generó todo un conjunto de condiciones. Aquí en nuestro estado Guárico, sencillamente, a nuestra hermana mayor, a la que yo denomino mi hermana mayor, como es la Universidad Rómulo Gallego, que fue bandera y sigue siendo bandera de lo que es la masificación de la educación. Yo creo que no hay justificación alguna de que algún dirigente o que alguien en algún momento diga que tiene una limitante en Venezuela para cursar estudios de educación universitaria, porque está en unas condiciones dadas que ha generado propiamente el gobierno bolivariano. Ok, Manuel, entremos al tema político. Tú eres dirigente del PSUV, has sido activista toda la vida, estuviste en la zona educativa, has ocupado diferentes espacios y has estado en la calle y siempre en la crítica y en la propuesta. El PSUV viene por un proceso de revisión interna, luego de algunas observaciones que se han venido haciendo en relación a cómo está la estructura en este momento. ¿Cuál es la importancia que tú le ves a eso? Mira, el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, indudablemente que hay elementos que marcan y nos distancian y nos colocan a la vanguardia de lo que es partido político, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Uno de ellos es uno de los partidos más grandes en el sentido por su militancia inscrita dentro del partido. Pero otro elemento está en lo que es lo organizativo, de cómo se ha venido conformando sus estructuras con sus VC, sus equipos políticos parroquiales, municipales, y que ahora entra un nuevo proceso, lo que es el líder de calle, el líder de comunidad dentro de lo que es esta fase de estructura. Tú lo decías, estamos en un proceso que acaba de culminar y que tenemos que aplaudirlo. Aplaudirlo porque ciertamente, en honor a la verdad, venimos de un proceso interno que dejó ciertamente ciertas heridas que gracias a Dios son heridas curables, en el entendido de que creemos en esa crítica y creemos en la diferencia, no como un pecado, sino que la diferencia como parte de un proceso dinámico, un proceso donde interactúan diferentes visiones de cómo nosotros debemos construir un proceso revolucionario, un socialismo bolivariano hecho por nosotros mismos, de tal manera que un líder comunitario que ahora tiene la connotación de ser un líder natural, y que no es un líder que es amigo de un dirigente del PSUV, que es un líder amigo de un jefe de institución, sino que es un líder ahora afianzado. ¿Por quién? Por el vecino de su comunidad, el vecino de su calle, el vecino de su entorno. Y yo creo que eso le da una gran connotación y le dará una gran fortaleza. Ahora, Manuel, ¿cómo hacer cuando se personaliza? Estoy molesto con el alcalde, estoy molesto con el concejal, estoy molesto con un dirigente nacional, no me gusta Maduro, no me gusta Diosdado, estoy personalizando la crítica.
¿Cómo explicar eso o eso está por encima del partido? No, yo creo que, fíjate, yo creo que, bueno, soy reiterativo en el tema de la diferencia y en el tema de la crítica. Yo creo que eso es algo natural en nosotros. Debe ser algo natural. De hecho, es parte de lo que es un ser humano. Imaginémonos el mundo, y lo tenemos como un viejo adagio que dice, imaginémonos el mundo si todos pensáramos iguales. Bueno, el mundo es mundo precisamente porque pensamos distinto. Yo creo que más bien ese tema de hablar de que nosotros todos pensamos es el estigma que nos han querido dar al Partido Socialista Unido de Venezuela, y yo creo que son otros los que más bien tienen un criterio y un pensamiento único, que es un pecado para ellos que se piense distinto. En nosotros no, en nosotros existe un debate permanente y las diferencias están a flor de piel. Aristóbulo nos decía, inclusive en aquellos tiempos de la juventud, Aristóbulo decía que para ser dirigente y para estar dentro de una militancia revolucionaria, bueno, si algo hay que tener es tener como dos capas, tener esas capas del cocodrilo una tras otra, porque no se puede ser tan sensible a la crítica, no se puede estar sensible a la diferencia. Yo creo que eso es algo natural y que es algo que nosotros tenemos que ver hoy en día precisamente como propio de un proceso que estamos nosotros llevando hoy. Pero pareciera haber dirigentes del PSUV y que les molesta la crítica y que no les gusta que le digan nada. Bueno, ellos tendrían que manifestarlo y decirlo, porque bueno, tal vez quedan en el anonimato y dejarlo. Yo creo que el pecado estaría en quedar en que se quede esa incomodidad en el pasillo, que se quede la incomodidad en el pasillo o en la calle o en la vereda. Más bien está en esa del conversar, del diálogo, que es propiamente una de las cosas de la fortaleza. Si hoy en día yo creo que la revolución bolivariana está sobreponiendo sobre todo el embate que ha recibido de manera por el exterior y por el imperialismo, que no lo digo de manera de algo como que bueno, superfluo, no, es realmente, el imperialismo realmente genera condiciones que hoy empobrecen el pueblo. Ahora, ¿qué le falta? Y que mira, el ejemplo más claro está el Estado Guárico. Bueno, está la dinámica política y tenemos alcaldes que no son afectos a nosotros, y ver que hoy esos alcaldes se dan cuenta hoy desde adentro, desde ahí, sentados en el escritorio, cuando ven cuál es su condición presupuestaria y cuando ven las necesidades de un pueblo, cuáles son las necesidades que está manifestando un pueblo, y entonces ellos dicen, ¿dónde está el presupuesto? Denme lo mío. Bueno, no, pero lo tuyo está precisamente, si algo se está diezmado en cuanto a nivel presupuestario, es precisamente por eso que tú amparaste en el pasado, que era el asedio y el bloqueo a Venezuela. Fíjate, Manuel, los partidos pasan por una crisis, los liderazgos pasan por crisis, las encuestas los dicen. La pregunta sería sencillo, ¿qué le falta al Partido Socialista Unido de Venezuela? Mira, el Partido Socialista, yo creo que hay algo que me inquieta, ¿no? Ciertamente. Yo creo que para ser dirigente dentro del PSUV no necesariamente tienes que tú ser funcionario del gobierno, ¿no? Entonces hay algo que me inquieta, que es cuando te ve en la calle un militante y te ve y te dice, ¿en qué cargo está? ¿En qué cargo está? O sea, esa es una primera pregunta que te hace, es para inquietar, porque pareciera que para ser dirigente del PSUV tienes que ser tu funcionario del gobierno, y para nada. Entonces, el dirigente del PSUV debe ser un dirigente fraguado en el poder popular, fraguado en la dinámica de un pueblo, y yo creo que esa debe ser una condición que debemos nosotros ir poco a poco, porque realmente el partido está, así como está la juventud, nosotros tenemos un poco más de tiempo, la juventud está en la adolescencia. En esto recientemente cumplía años la juventud del partido. Yo creo que no debemos descuidar el proceso de formación política. Nuestro proceso debe ir cada día fundamentándose, no para teorizar, no para decir, bueno, yo soy el que me he leído en los libros habidos y por haber, y yo soy el que tiene la razón absoluta. No, yo soy para más bien establecer esa teoría sociocrítica que tiene que ver con la teoría y la práctica aplicada a la realidad. Cuando tú me dices que piensan en el dirigente, en el cargo, estamos hablando entonces de una especie de cultura clientelar que se ha creado. Pudiese ser, claro, porque ¿qué pasa? Y yo creo que si algo dejar el proceso interno en este momento, el proceso interno me refiero al proceso interno dentro de la alcaldía, es que pareciera, ¿no? Y creo que quedó al descubierto. Y yo creo que eso es algo que queda para las estructuras del partido, en este caso nuestro jefe político, queda para el análisis, que pareciera que se estaba levantando una dirigencia que estaba haciendo política, pero para hacer un proyecto personal.
Y aquí el dirigente que haga política para hacer un proyecto personal, para proyectarse el día de mañana porque él quiere ser. Él quiere ser concejal, él quiere ser alcalde, él quiere ser gobernador. Ese no es la filosofía de este proyecto. La filosofía de este proyecto es hacer el trabajo político en bienestar de un pueblo. Y ahí yo creo que eso quedó al descubierto y bueno, estará para el debate. Ciertamente en la suma, pero yo soy de los que dice que debemos estar ojo visor, ojo pelado, porque ciertamente hay sumas en política, ¿no? Que es el arte de lo posible, que hay sumas que terminan restando. ¿Cuál es el escenario para el 2024? La próxima elección que viene, la cita electoral, es la elección del presidente de la República. Mira, yo creo que nuestro presidente Nicolás Maduro, en honor a la verdad, de igual manera está nuestro compañero José Vázquez. Yo creo que se han comido las verdes. Se han comido las verdes dentro de ya lo que hablábamos, dentro de una situación país agobiante, de una situación país con limitantes extremas en cuanto a lo que es el presupuesto. ¿Cuánto no desearía? Por ejemplo, yo soy que manifiesto y quiero felicitar al gobernador, felicito a José Vázquez como jefe político de este estado por cómo se llevó a cabo el último proceso de las internas, distanciado de lo que fue el hecho ocurrido en lo que fueron las internas del partido para lo que fueron alcaldes y gobernadores. Se distanció mucho este proceso, que fueron de las bases, y que yo creo que eso tuvo que ver mucho con la dirección política, en este caso con José Vázquez, en este caso con el compañero Hugo Roa, un compañero que es venido de las luchas estudiantiles, de esa escuela de Tarek El Aissami, de una visión panorámica, que si algo tiene una condición de la lucha estudiantil, y lo digo con propiedad, como venido también de ese proceso de la dirigencia estudiantil, es que uno desarrolla una visión panorámica y que no solamente se encallejona en ver algo con la visión de túnel, sino que es esa visión que te permite ver más allá de lo que está funcionando y de lo que no está funcionando. Yo creo que nuestro presidente está en esos pasos. Yo creo que Chávez definitivamente no se equivocó. Es un presidente que ha tenido la capacidad de generar un equilibrio, ha tenido la capacidad de generar un reconocimiento, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional, y que aún así todavía, con todo el embate que ha recibido de esa derecha, que es la que predomina realmente. Pero eso le da derecho a querer reelegirse. Tiene la opción, y realmente le da, porque primero es el presidente actualmente. Segundo, bueno, está en la opción como militante del partido, como presidente del partido, y aspirar. ¿Cómo convencer al desmotivado, al que se ha apartado de la fila del PSUV, o cualquier otra persona que esté pensando en no votar? Bueno, indudablemente que con la acción. O sea, tenemos que convencerlo con la acción. Nuestra bandera siempre ha sido, y nuestra bandera bolivariana, que lleva los principios bolivarianos de generar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad posible, y que hoy, repito, con ese embate agobiante que ha tenido nuestro pueblo, que hoy Venezuela esté hablando de crecimiento, de un crecimiento, de una recuperación económica, yo creo que debe uno poner el punto sobre la I y decir quién es uno de los responsables de esa recuperación económica, de ese crecimiento mínimo, pero crecimiento económico. Indudablemente es el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es el enemigo del PSUV? ¿Está dentro o está afuera? Mira, el enemigo del PSUV pudiese ser ese que aún estando dentro y por la falta de formación política e ideológica, comete errores que se cometieron en el pasado. Yo leí hasta hace poco un libro de Moisés Moleiro. Moisés Moleiro habla de el Partido del Pueblo, crónica de un fraude, se refiere precisamente a Acción Democrática. Ya Moisés Moleiro visionaba esas prácticas a veces del amiguismo, del compadrazgo, que este es el mío, que yo trabajo con este porque este es el que me adula, este es el que me llama en la mañana, este es el que me dice, es el que me da cantos de sirena todos los días. Yo creo que esos son los graves errores que se pueden cometer y que nosotros como partido no escapamos de eso. Yo creo que el detalle estará en visualizar quiénes son los de esas prácticas. Y esa práctica sencillamente se combate, profesor Orlando, es con formación política, formación ideológica. Ahora, Manuel, todo dirigente tiene una escuela. Siempre uno es el delfín o el alumno de algún maestro. Tú fuiste parte del equipo de William Lara, eres cercano a la profesora Gisela Toro, su compañera de vida. Recientemente se cumplieron 2 años de su partida física y se sigue recordando pues como un ejemplo, como una referencia política.
Mira, yo no quisiera, Orlando, y bien que tocas ese tema, porque William recientemente cumplió 12 años de su siembra. Y yo creo que se ha venido dando una cultura en el Guárico y precisamente referente a la dirigencia y a los modelos de trabajo. Los que trabajaron con el gobernador, por ejemplo, Manuel, se tildan de manuicistas y entonces hacen como la especie de un grupo. Los que trabajaron con William Lara, entonces se piensa que William Lara hace un grupo. Los que trabajaron con el gobernador Chacín, así sucesivamente. Entonces yo creo que una de las condiciones que debemos tener nosotros, y venido de esa escuela de William Lara, el que no solamente te veía como un funcionario, sino que te pedía, te exigía que debía respirar la acción política para expirar la acción política. Entonces eso pasa por reconocer que más allá de un grupo, porque yo creo que un grupo, inclusive desde el mismo inicio de la humanidad, los australopithecus siempre buscaron organizarse en grupo para poder sobreponerse a los embates de la naturaleza y propiamente a lo de su tiempo. Pero yo creo que un grupo, para categorizar el tema de los grupos, yo creo que el grupismo, y que realmente le hace daño a la revolución, y eso era debate inclusive con el mismo William Lara, es aquel que solamente se reúne es para la aspiración y para la pugna del poder, para la toma del poder, pero sin ningún criterio alguno, sin ninguna propuesta alguna. Ahí sí digo yo, y me opongo realmente a ese tipo de reunión o de estructura que se dé a nivel grupal, que lo haga solamente para buscarle la caída y hacer la zancadilla a aquel quien está en el poder. Yo creo que un grupo realmente debe identificarse y debe dar paso para la propuesta, para la crítica, esa crítica constructiva, y por supuesto el que esté en funciones de gobierno debe asumir esa crítica como algo que no solamente le hace bien a él, sino que le hace bien a nuestro pueblo, que es el fin último como dirigente de un partido. Ahora, hay señalamientos, por ejemplo, de algunos sectores chavistas que dicen quieren borrar los ojos de Chávez. A nivel de local, ¿tú crees que pudiera haber alguna intención o se pudieran ver algunas conductas de personas que pretendan como borrar los aportes ideológicos, en este caso, de dirigentes como William Lara? Mira, yo quiero ser enfático, Orlando, quiero ser enfático en esto. Y lo digo en el poco tiempo, uno conoció a William, pero William en el poco tiempo de verdad que nos dejó muchas enseñanzas, ¿no? Sobre todo, más allá de tener esos eslogans, de ser unos simples clichés, sino ser tema de aplicación. Por ejemplo, cero sectarismo, cero privilegio. Yo creo que hay una condición, Chávez, tú lo decías, Chávez existen, podrán existir, y yo creo que la derecha es algo común que tiene la derecha, el querer enlodar la memoria de Chávez, no solamente de Chávez, también lo están haciendo, lo quieren hacer con Robert Serra, también lo quieren hacer con Eliezer Otaiza, y nosotros, y cuando digo nosotros, no solamente me refiero a la familia de William Lara, me refiero a su esposa, me refiero a sus hijos, a Guillermo, a Gisela, me refiero al campesino ese que William Lara en el año 2009 luchó por él en aquella sequía para llevarle, para que el campesino pudiese tener sus reses y existir en aquel momento el embate también de lo que fue aquel tiempo de sequía que tuvo el estado Guárico, pero también del maestro, de aquel que William tuvo que ver algún día en ese compartir en la población, en el estado. Es mucha gente la que está pendiente, pero yo quiero ser enfático y hago un llamado desde aquí a la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, hago un llamado a nuestras autoridades, que estamos alerta en una intención que existe, podemos decir que ingenua por la falta de formación política e ideológica que pueda tener este tipo de personas, pero también creemos, y por ello la alerta de aquellos que lo estén haciendo de manera intencionada, de enlodar la memoria de William Lara en nuestro estado. Nosotros estamos alerta ante esta situación, tenemos informaciones de hechos y opiniones que se están suscitando, porque lo más grave de todo es, y ahí mi llamado, lo más grave es que se esté haciendo de una institución del Estado. Nosotros estaremos atentos ante esto que enloda la memoria de una persona que dio su vida por Venezuela. William Lara, más allá de aquellos que piensan William Lara por la acera, William Lara por el parque, William Lara por la vía, no. Nosotros vemos allá a William Lara como William Lara por la revolución, el hombre que dio la vida por
construir, por dar aporte al proceso revolucionario en su conjunto, en el crecimiento total, en la potencialidad, en esa gran Venezuela potencia. En ese nosotros vemos a un William Lara. Ratifícame algo ya para despedir. Estamos hablando de críticas o comentarios que se han hecho dentro del PSUV. Porque si fuera del PSUV, si en el sector de la oposición pudieran entenderse. No, fíjate, no lo vamos, no, indudablemente que no lo dejan dentro del PSUV, pero sí son personas que pueden estar dentro de una institución. Y lo que nos llama poderosamente la atención es que lo hagan desde instituciones que son instituciones, por supuesto, que responden a una política de Estado, que responden a una política de gobierno. Yo asumo que son posturas individuales, pero que entonces debe estar el partido, y por eso le hago el llamado al partido, a la estructura del partido regional, le hago un llamado para que haga el estudio y la visualización de dónde está ocurriendo y por qué está ocurriendo esa situación. Si es por ingenuidad o es porque detrás de ello, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay alianza, se está escuchando. ¿A quién se escucha? Porque esto es una práctica propiamente de la derecha. La derecha es especialista en desenfundar contra la memoria histórica de Hugo Chávez. Yo lo decía, del mismo Robert Serra, del mismo Eliezer Otaiza, y así de otro, del mismo Darío Viva, de Hernán Escarrá. Entonces ahí habría que estar alerta, y nosotros, ya lo dije, nosotros estamos alerta, sus familiares están alerta, sus amigos están alerta, sus compañeros de lucha están alerta, inclusive el mismo Frente William Lara está alerta ante esa situación. Bien, amigos, él es Manuel Bolívar. Hoy estuvo conversando con el Tubazo Digital. Gracias, Manuel. Bueno, hermano, agradecido. Nos veremos y seguimos en batalla. Así es. Hasta la próxima.